Muy buenas noches, bienvenidos ustedes a su programa, ahora sí, con Fafa y Fafico. Como dominicanos y dominicanas que son ustedes que nos miran, así hay una historia cargada de personas de nuestro país que hicieron historia, que transformaron la historia de la República Dominicana, algunos con proyectos inconclusos, otros que pusieron la piedra para el inicio de otros proyectos. El programa de hoy que vamos a tratar con un amigo de siempre que introduciré justo en el próximo bloque para hablar de nuestro héroe Luperón. Nos habíamos quedado en una visita anterior, habíamos quedado justo entrando al personaje Luperón. Les recomiendo que busquen un poco más atrás el video sobre la restauración. Pero queríamos, antes de entrar a ese programa, hablar de periodos extraordinarios y gente extraordinaria en la vida dominicana. 1963. Un país salido de una dictadura hace su primer intento democrático. Y el día 25 de septiembre de 1963 se produjo un acontecimiento terrible. Asimismo como el 24 de septiembre de 1970 se produjo uno de los crímenes más horrendos. Para esta explicación de lo que pasó, esta noche, Fafa Taveras. Gracias, Fafico. Primero, la dictadura de Trujillo nos comprometió a nuestra generación en todos los sentidos, porque Trujillo concentró el poder en sus manos, de forma tal que él era el dueño de la actividad económica principal del país, hasta de la CDA, de los molinos dominicanos, de todas las instituciones, y coexistía con las fábricas de ron, que eran las empresas particulares que se mantuvieron en su era, pero él era el manipulador y el control de todo el aspecto económico general. Pero también lo era en la justicia. Aquí no había ningún tribunal que pudiese pensar por sí mismo al margen de lo que convenía al jefe. Lo era de las Fuerzas Armadas y de la Policía, dos instituciones a su servicio, donde ninguna orientación interna podía ser levantada en nombre de defender su autonomía, porque en el fondo el jefe era el jefe. Entonces, muerto Trujillo, quedó esa cultura en las instituciones que sobrevivieron, sobre todo en la policía y en las Fuerzas Armadas. Y aquí se inicia entonces el debate por democratizar el país, por tratar en cierta medida de que nosotros tuviésemos efectivamente otra sociedad, no la que habíamos heredado. Y en esa batalla, que se permitió la presencia de la diversidad de grupos que regresa parte del exilio, Juan Bosch se destaca como el vocero y la guía principal para la reorganización democrática del país. Vino con una fama y una reputación del exilio, de haber acompañado la expedición del 59, de haber estado vinculado a todos los esfuerzos de la lucha y la denuncia contra la dictadura, y era un intelectual también reconocida por su obra. Juan Bosch entonces se convierte en una expectativa que fue una esperanza para el país. Y desde el Partido Revolucionario que él mismo había fundado en 1939, cuando se había ido de aquí, entonces con ese partido él logra, en las elecciones que se organizan, ganarla. Y él la ganó con un lema, que es el que también explica su destino. Borrón y cuenta nueva. Él hablaba entonces que era una nueva sociedad, era una nueva experiencia, una nueva forma de organización, pero él no podía pasar por alto que la herencia de las instituciones no podía adecuarse pura y simplemente por ese cambio político a la conducta de la nueva era, que no era la sujeción al crimen, ni al debate, ni al robo, que con la dictadura era una norma. Juan Bosch ganó las elecciones.
Pero como había quedado el espíritu de Trujillo vivo en la policía y en la guardia, y él llegó al poder no para enfrentar la herencia, porque dijo borrón y cuenta nueva. Él le dio la espalda a la herencia. Él pasó por alto el hecho de que no se podía ignorar que toda la estructura que había quedado aquí, aunque la familia del jefe se hubiese ido, estaban educadas, integradas en esa servidumbre y en ese autoritarismo sobre la población y sus derechos. Pues con esa idea de borrón y cuenta nueva que él gana, dura 7 meses apenas en el poder. Y esa fuerza del trujillismo que había quedado en la Fuerza Armada y la policía, movida en cierta medida por el espíritu intervencionista que caracterizaba la política de Estados Unidos en esa época de la Guerra Fría, y que vos no era un instrumento ni un hombre sumiso a los intereses de Estados Unidos, se produce el golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Es decir, la apertura democrática duró de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 8 meses duró la apertura democrática cuando teníamos una herencia de 30 años de continuidad de la dictadura y de incomunicación. Y el hecho de derrotar entonces a Bosch creó una situación que se fue fecundando en el país una corriente para reclamar el gobierno que el pueblo se había dado. Y tuvo tanta fuerza esa experiencia que en las propias Fuerzas Armadas alcanzó a que hijos de los jerarcas del jefe, como era Fausto Camaño y como era Ludovino Fernández, los padres de 2 agentes activos en esa época, Francis y el coronel Fernández Domínguez. Ellos 2 entonces fueron la cabeza de un movimiento que, rechazando ese ejercicio del golpe, planteaban que el pueblo debía volver al gobierno que se había dado. Y así surge la Guerra de Abril. Pero yo quiero también recordarles, dejando esto como una introducción, que el 24 de abril de 1970, es decir, 5 años después de haber vivido ese proceso, de haber retornado a Balaguer al poder, de haberse producido la guerra, Amin Abel era un joven, descendiente de los árabes locales. Su papá tenía una tienda y él, como estudiante universitario, llegó a ser jefe de los estudiantes y a ganarse un gran reconocimiento por su conducta, por su actitud, por su apertura. Era un demócrata de nacimiento y un hombre dedicado a servir los intereses de abajo. Y era parte del movimiento popular dominicano, que era una institución que estaba tratando de abrir el camino de la lucha política del país. O del 14, yo no recuerdo con quién estaba Amin en ese momento. Pero el hecho es que él logra destacarse en su función de la universidad, convertirse en un instrumento confiable de la acción revolucionaria, y el 24 de abril, el Día de las Mercedes, de septiembre, él era el orientador del Sindicato Unido de la Romana, que era un instrumento proletario de mucha envergadura y que se desenvolvía con mucha autonomía frente al control que tenía la inversión extranjera de ese oficio. Él, siendo eso, se ganó entonces un gran respeto. Y el día 24 fue una unidad de militares con un fiscal, tocó la puerta de su casa y entraron e inmediatamente encañonaron a Mirna, que estaba preñada como de 8 meses y que era la mujer de Amin, Mirna Santos, y fueron a buscar a Amin. El fiscal que llegó con ellos le dijo: espérese, yo quiero decirle a ustedes que mi mujer era traerlo, que yo me voy. Y Mirna se pegó: no se vaya, que si usted se va, está abandonando entonces a nosotros, a la barbarie. Y dijo: no, yo tengo que irme, ahorita yo vuelvo. Y él salió y se fue.
Y cuando pasa eso, Mirna se abraza de Amin con una barriga de 8 meses. Y vino el agente policial que dirigía esa patrulla, arrebató a Mirna, se la quitó a Amin, tiró a Mirna preñada al suelo y empujó a Amin y lo sacó de la sala, cerró la puerta de fuera y le dio un balazo en la cabeza. Ella era en un segundo piso y la sangre de Amin llegó a la acera bajando por la escalera. Un crimen insólito que conmovió el país. Yo creo que hoy no puedo separarme de esos dos acontecimientos, porque aunque digo que el pasado no tiene arreglo, sí es una referencia. Y es una referencia por el mensaje que tiene de la integridad de voz, de que él era el planteo y el comienzo real de una renovación que superara la dictadura y fue su víctima, y de Amin Abel, que era un portador efectivo del cambio, también muerto por las tropas que en esa época eran la herencia de Trujillo y de la intolerancia. Hoy yo creo que tengamos presente como punto de partida con este programa que vamos a hablar sobre Luperón para completar un trabajo anterior, que tengan presente esas dos experiencias, la del golpe de Estado del 63 y el asesinato brutal de Amin Abel. Quédense con nosotros para el próximo bloque, donde recibiremos al historiador Sócrates Suazo del Ministerio de Defensa para hablar de ese patriota, Gregorio Luperón. No nos queda más que invitar al historiador a hacer un programa sobre Luperón. ¿Nos acompañaría usted con eso? Un compromiso. Pues ustedes, señores televidentes, prepárense para disfrutar de un programa de conocer a ese héroe de la patria con este nivel de detalle, de emoción de lo que fueron esas luchas. Hasta la próxima, amigos televidentes. Gracias por mantener su sintonía. Ahora queremos aprovechar para darle la bienvenida al historiador, representando el historiador del Ministerio de Defensa, Sócrates Suazo, que nos acompaña para completar esa introducción que ustedes vieron en pantalla antes de que entráramos al bloque. Nos habíamos quedado en su anterior visita ahí en ese punto, en el conocimiento, en la entrada de Gregorio Luperón a la palestra política de esos años. Bienvenido, Sócrates Suazo, de nuevo. Vengo cargado de lauros después de pasar por el programa anterior. Ustedes no se imaginan que desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Facultad de Humanidades, me invitaron a abordar el tema de la restauración, y desde el distrito escolar de la provincia de Santiago me han invitado a dar 5 conferencias en distintos municipios de la ciudad de Santiago a los estudiantes de secundaria que van a salir ya de ese ciclo, para que se formen una idea de la Primera República y de la Segunda República hasta 1924. Tú sabes que hace falta que nuestras generaciones jóvenes conozcan esa esencia de ayer que está presente en el sentido de las demandas que debemos realizar. Y así como él logró una atención especial por lo que dijo ayer, por lo que va a pasar hoy también la va a seguir, porque Luperón sigue siendo un héroe inmaculado de la lucha por la libertad dominicana. Y este programa está encantado de promover que la historia llegue a todos, porque no le hemos dado el valor a lo que es conocer nuestra historia y conocer nuestros verdaderos valores. Nos quieren convertir en los consumidores perfectos. A nuestros jóvenes lo han convencido que lo que es especial es tener, que tener es ser, que esta marca es la que tú debes de ponerte, que aquello, y eso, ¿de qué te llena después? Entonces hay que saber que lo que más llena es atender a tu patria, preocuparte por los demás en tu casa, aprender a ser solidario y a conocer de dónde viene ese espíritu que ha hecho la República Dominicana el país que es hoy. Por eso empezamos con Luperón de nuevo. Nos habíamos quedado, ¿cómo entra Luperón a la vida, a la palestra pública nacional? Bueno, realmente vamos a empezar, que es importante situarlo en el escenario en que nace Luperón, en el Puerto Plata
de 1839. Y fíjense que 1839 pertenece al periodo de la ocupación haitiana desde 1822 a 1844. Pero además, el impacto que tuvo la revolución haitiana de 1801 hasta 1804, cuando se constituye en república, que impactó y asustó a las metrópolis que ocupaban las islas del Caribe y el continente, vamos a decir, porque esa revolución haitiana fue tan impactante en los Estados Unidos de Norteamérica, en el ámbito de la esclavitud, sobre todo en el sur norteamericano, en todas las islas del Caribe, y va con la ocupación haitiana de nuestro territorio, que definitivamente derrumba el concepto monopolista del puerto de Santo Domingo y permitió que a través del puerto de Puerto Plata, de Montecristi, de Samaná, de todos los puertos se podía exportar. Y eso va a generar la clase media, que va a derribar incluso a la ocupación haitiana, encabezado por Duarte. Entonces, en 1839, ¿por qué digo esto? Porque es que Luperón, Gregorio, que debió ser Gregorio Castellanos Luperón, porque él lleva el apellido materno en razón de las relaciones de amancebamiento entre Pedro Castellanos y su madre, la madre Duperón, y está en Puerto Plata. Y es el mismo caso de Lilis, que es hijo de un haitiano y de una negra de las islas del Caribe inglés. De modo que hacia Santo Domingo corrieron muchísimos hombres y mujeres de las islas del Caribe, y la ocupación haitiana compró la libertad de negros de Luisiana, del sur de los Estados Unidos, y se instalaron en Samaná y en Yamasá. Por eso es importante plantear que la identidad de cualquier país, que la nacionalidad de cualquier país es un factor cultural, es un proceso histórico de asimilación de valores, de paradigmas, de arquetipos que construye la identidad, el alma nacional. Y el alma dominicana de Luperón es un alma que está consustanciada con todo el acervo del Caribe. Porque nosotros somos una región cultural, nosotros somos una región histórica que fuimos impactados por la lucha de las potencias. Las potencias nos repartieron como pedacitos. Correcto. Y en función de eso yo quiero reivindicar ese origen de Luperón, que no lo disminuye, sino que lo engrandece, porque la dominicanidad de Luperón nunca estuvo en cuestionamiento. Eso, es que el enriquecimiento de esos esfuerzos, yo quiero acotar, porque hablé con él hace un ratito, el asunto de los puertos, para que ustedes entiendan, en la corona española se usaba el controlar el comercio estrictamente. El país ya había sufrido las devastaciones de Osorio hacía tiempo, porque era el control absoluto de todo lo que no comerciaran aquí. Al liberalizarse todo, al que poder tú viajar, mientras que Osorio había desolado otras poblaciones para concentrar la población en áreas específicas, ese comercio. Y que eso dio origen a que en el oeste de nuestra isla, primero en la isla La Tortuga y luego en el oeste de nuestra isla, se plantaran filibusteros, bucaneros, piratas, gente de ingleses, franceses, que finalmente dio el surgimiento de Saint-Domingue y que luego la colonia francesa parió a la República Haitiana. Se puede decir que el proteccionismo nunca ha sido bueno. Nunca ha sido bueno. Nunca ha sido bueno el proteccionismo, los resultados son fatídicos, ahora que se habla de una guerra de tarifas. Y en las calles de Puerto Plata vamos a ver los primeros años de Gregorio Luperón luchando contra la pobreza y la exclusión por razones raciales, por razones sociales,
por razones económicas. Que seguro él había recibido manifestaciones de ese rechazo. Claro, claro. Y ese muchacho, la primera batalla que gana es la lucha contra la pobreza y contra la exclusión, vendiendo piñonates en las calles de Puerto Plata para llegar a ayudar a la madre a sostener a la familia. Ese piñonate hecho por su mamá. Exacto, porque ella era una madre, es una madre soltera, una madre sin respaldo del marido. Pero un momento, ustedes están hablando de algo que conocerán ustedes, pero yo no sé lo que es el piñonate. Es un dulce de coco que tiene coco, ¿verdad? Y piña. Y piña. Y entonces es muy famoso desde siempre. Desde siempre. Eso vamos a decir que es de los dulces de origen. Pero lo importante es que muy poca gente sabe la evolución y el origen del Luperón, y eso es parte de tu aporte, ayudarnos a que se cree una conciencia. Y vincularlo, porque estamos frente a una madre soltera que levanta una familia y uno de sus hijos mayores, que es Luperón, Gregorio Luperón, contribuye con el sostenimiento de la familia. Vendiendo los dulcitos que la mamá... Y entonces ese esfuerzo, cuando ya es un adolescente, lo acoge Pedro Dubó, un aserradero, un hombre que aserraba maderero en las montañas de Puerto Plata. Y ahí en ese aserradero, Luperón se alfabetiza en francés con los libros de este hombre de origen francés. Ese es el alfabetizamiento, se hace un autodidacta en... O sea, que aprende francés. Sí, la lengua de Víctor Hugo. Antes de aprender el alfabeto español, ya él tenía el alfabeto francés. Correcto. Porque le dieron los instrumentos. ¿Y cuál es la importancia para conocer el carácter, el perfil de Gregorio Luperón? Una innata disposición de dirigir, de carácter fuerte, de voluntad. Primero porque tuvo que vencer esas primeras batallas de la vida, esos primeros obstáculos que le presentó la vida, y ahí se constituye en un capataz a los 15, 16 años. ¡Wow! Vamos a ver a Luperón, porque es que Luperón se va a constituir en el general más joven de los restauradores. Pero sobre todo, Luperón es superior en esa formación que le dio la ciudad puerto, que es Puerto Plata. Porque él también trabajó en una agencia de comercio, de exportaciones, ¿no? Sí, pero vamos por partes, sí. Porque Luperón lo vamos a ver con el primer puesto, el primer trabajo que tuvo, el primer empleo que tuvo Luperón fue a los 18 años en un destacamento policial, como subcomandante, a los 18 años. A los 18 años es que, vamos a decir que para el 1857, cuando estalla la Revolución Cibaeña, eso destruyó el tejido social y desorganizó al ejército y a la sociedad en sentido general. Son los disparos, la relatoría, la cotidianidad que construye el pensamiento y la personalidad de este individuo en el marco de la violencia que generó en la Revolución Cibaeña, con aires profundamente democráticos, con el pensamiento de Benigno Filomeno de Rojas, de Espaillá, de Pedro Francisco Bonó, entre otros. Y entonces para... ¿Y él fue un observador que le impactó eso? Lo impactó. Y en 1861, cuando se produce la anexión, él es dentro de los jovencitos y dentro de los hombres viejos, el que asume por primera vez en Puerto Plata la defensa de la independencia de la República y los aprestos de cercenar la soberanía nacional. Es Luperón a los 22 años quien se levanta en armas junto con hombres ya de edad. Y ya él mostraba un liderazgo a los 22 años. Entonces, se tiene que ir
y vencido esas primeras escaramuzas, porque la fuerza de ocupación anexionista fue muy fuerte en Puerto Plata, porque se alimentaba por los navíos que llegaban cargados de soldados desde Cuba. Y se va lo apresan y se escapa, porque Luperón es un ser extraordinario en ese sentido. ¿Cuántos años tenía cuando lo cogen preso? Tenía 22 años. 22 años. Y cae preso a los 22 años. Preso a los 22 años y se escapa. Entonces, el segundo trabajo es ayudante de una especie de médico ambulatorio. Vamos a decir, como una especie de visitador a médico que andaba con su maletín. Con su maletín. El hombre muere fortuitamente y Luperón entonces se convierte con el conocimiento que tenía, y por eso le dicen el doctor a Luperón. Pero lo que se está es abriendo paso. Frente a todas las adversidades, Luperón es un hombre que rompe las trochas que lo detienen. Y vamos a verlo muy temprano, en 1863, en la línea noroeste, bajo el mando de Santiago Rodríguez. Y le recuerdo que él nació en el 39. En el 39. Que en el 63 tenía 24 años. 24 años. En el 63 tiene 24 años. Entonces, derrotados el 5 de marzo en Sabaneta, las tropas de Santiago Rodríguez se dispersan y Luperón termina en La Vega. En La Vega desarrolla un liderazgo y promueve la guerra de liberación nacional, y en consecuencia lo vamos a ver siendo un teniente, se autodesignó teniente, con 40 o 50 hombres. Cuando llega septiembre de 1863, después del grito de Capotillo, a los 16 días del día de Capotillo, del 16 de agosto, 16, 17 días, ya están alrededor de Santiago. Y en Santiago entra como teniente y lo vamos a ver dirigiendo esa guerra, esa batalla, la madre de todas las batallas. Un momento. Señores, lo quiero dejar ahí en ese preciso instante de cuál fue esa madre de las batallas. Quédense para el próximo bloque para que sepan esa parte. Lo dejé en ascuas, ¿verdad? Nos dejó, mejor dicho, Sócrates Suazo explicándonos de una batalla muy importante y qué tuvo que ver nuestro héroe Luperón sobre ese tema. Septiembre, 1 de septiembre de 1863. Los españoles habían sido barridos de toda la línea noroeste y de todo el Cibao. El día 1 de septiembre de 1863 cayó el cuartel de Moca, que Moca está cerca de Santiago. Y el 2 de septiembre, al día siguiente, no había un español ni para remedio. Si usted se quebrantaba y había que hacerle un té con un español, no se moría, porque no había remedio para ese mal. Y se acorralan en Santiago. Lo acorralamos en Santiago, el Gurabito, Gurabo, la Herradura, Yaque, Hato del Yaque. Los españoles han sido acorralados en Santiago. Tienen un puesto o un cuartel en lo que era el cerro donde está el monumento de Santiago, y ahí Pepillo Salcedo asalta ese cerro y los vence ahí, quitándole armas, quitándole un cañón, y los españoles terminan asilándose, refugiándose en la fortaleza San Luis. Empieza la batalla de todas las batallas el 6 de septiembre, y ahí emerge Luperón con 40 o 50 hombres de La Vega, desde La Vega. Llega como un desconocido, pero ahí había que mantener a las tropas, que eran más de 6 o 7 mil campesinos, soldados, campesinos, pueblo en armas. Enfrentamos a los españoles, que eran valientes, extraordinarios soldados, profesionales, valerosos. Y cuando la suerte de la batalla no se definía,
1.200 soldados españoles en la fortaleza San Luis. Entonces empieza el genio militar de Gaspar Polanco, que decide definir la suerte de la ciudad, de la guerra, prendiéndole fuego a los alambiques. Los alambiques, eso donde se fabrica el ron. En consecuencia, el incendio de Santiago destruye prácticamente una ciudad que era de cana y de madera, con algunas excepciones. Pero mantener a esos soldados durante 6 días, desde el 6 de septiembre al 13 de septiembre, 7 días, conllevó en la estrategia y el genio militar, la valentía y la inteligencia, el talento de operaciones psicológicas, que se llaman así en términos militares, de Gregorio Luperón, leyendo, inventándose partes de guerra que le llegaban disque de toda la república, de cómo iba la marcha de la guerra en el sur, en el este. Para motivar a sus soldados. Para motivar a los combatientes, porque la mayoría no son soldados, son combatientes, es pueblo en armas. Como dije en la ocasión anterior, hombres que habían dejado a su familia a merced de y él le brindaba esperanza. Que lo cuidara. Estamos ganando allí. Estamos ganando. Vamos a tomar el poder. Vamos a tomar el poder. Entonces, en esas arengas patrióticas se va a desarrollarse un talento formidable que Joaquín Balaguer, en los próceres escritores, lo pondera muy positivamente. Naturalmente, con aquel hombre le faltaba quizá academia, pero tenía la fuerza de un rayo, la fuerza de un trueno y el fervor patriótico que enervó el sentimiento rudimentario de hombres del pueblo, de campesinos que habían dejado toda su pertenencia en la casa, la mujer, la madre, el conuco, las vacas, y así Luperón conservó concentrado alrededor del enemigo, que en ese caso era el adversario, que eran los españoles durante la Guerra de la Restauración, y definió el curso de la batalla, que se llama la Batalla de Santiago por la Restauración. Y entonces tú dices, yo digo todos los años allá en Santiago, cuando conmemoramos la batalla, ¿dónde están las grandes avenidas que se llaman Batalla de Santiago del 6 de septiembre? ¿Dónde está? ¿Y a qué usted cree que se debe que se quiera ocultar esa parte y esa participación de y es una herencia trujillista, porque conocemos la batalla del 30 de marzo de Santiago, conocemos la batalla de Azua del 19 de marzo, pero no conocemos la batalla del 6 de septiembre de 1863, que supera todas las batallas juntas de la independencia. Y que es ahí donde Luperón también ratifica su Ahí intención. es que Luperón entra como teniente y sale como general. Incluso le ofrece la presidencia de la República. Y él dice no, porque él entiende sus limitaciones y su jerarquía social, porque también esos puestos están imbricados, sus códigos, con la importancia social. Esa presidencia la rechaza también Santiago Rodríguez, que es un hombre extraordinario, que es el iniciador de la guerra restauradora. Y entonces de ahí surge la estrella de Luperón. Cuando se establece el gobierno de Santiago, presidido por Pepillo Salcedo, se restaura el Estado en una parte del territorio que es el Cibao. Desaparecen los españoles del Cibao, solamente se quedan en Puerto Plata porque son alimentados por buques de guerra. Desde entonces se asocia la idea que se suelta a veces, el Cibao es el país. Sí, es que el poder del Cibao, por una razón, incluso ya se había cambiado el curso de la importancia de las regiones, el impacto del desgobierno de Buenaventura Báez contra los cibaeños, y los cibaeños crearon un odio hacia Báez inmenso que produjo la desgracia de Pepillo Salcedo. Pero entonces ahí nace Luperón y el Estado, el gobierno de Santiago, lo designa para la campaña del Este, que fuera con las tropas por La Vega, Cotuí, Monte Plata, para enfrentar la expedición de Pedro Santana
con todo su prestigio, con toda Ganado, su triunfo. sus triunfos. Y entonces él, por cierto, mañana lunes, 29 de septiembre, se va a conmemorar el 162 aniversario del 162 aniversario del combate de Arroyo Bermejo y del Sellón de la Viuda, Alto de San Pedro, Guanuma, La Bomba. Y ahí entonces vence al ejército dominico español anexionista y prácticamente se define el curso de la guerra restauradora. Ahí es la grandeza de Luperón en el marco de la restauración. Y lo vamos a ver, naturalmente, Luperón sale crecido de ese proceso de la restauración. ¿Y qué paso político pasa después de eso? Después pasa en 1865 con la desocupación y ya la soberanía, la república se extiende a nivel nacional porque entre 1863 y 1865 el gobierno dominicano se ejerció, tuvo su asiento en Santiago y Santiago se convirtió en la capital política, militar y económica del país. ¿Por eso será que los santiagueros siempre están privando? Por eso que dicen que son privones. Tienen razones, tienen razones. Sí, y entonces, bueno, a partir de la desocupación viene un proceso muy interesante, porque el fin de la guerra contra España va a coincidir con el fin de la guerra de secesión de los Estados Unidos, del norte contra el sur. Y ahí empieza, después que se van los españoles, la pugna donde hay como 11 gobiernos entre 1865 y 1866, regresa Báez en 1868 y entonces en 1868 empieza la guerra patria contra los planes anexionistas de Buenaventura Báez. Que quería empeñar una parte de la isla. Que quería pasarle a perpetuidad la bahía de Samaná y una especie de anexión a los Estados Unidos. Protectorado. Luperón se constituye en la figura principal de esa lucha antiimperialista de 1868 a 1874, que se llama la Guerra de los 6 Años. Ahí va a compartir la gloria con José María Cabral y Luna y los hermanos Ogando, Timoteo Ogando, y surge la figura preponderante, empieza a crecer el gobierno, la figura de Ulises Herón. Entonces ahí Luperón viene el proceso de 1874, tanto el gobierno de Báez como de Ignacio María González, 1874-1876, viene el gobierno de Espaillá en 1876 y después viene el gobierno de Cesario Guillermo. Y eso, Cesario Guillermo, Báez y el presidente Ignacio María González quebraron el país con un proceso de corrupción que hizo que Luperón en 1879, promovido por los jefes militares, por la población, por el liderazgo ético de este país, lo encumbró a la presidencia en noviembre de 1879, estableciendo el gobierno en Puerto Plata, y Puerto Plata se convirtió entre 1879 y 1880 en la capital de la República Dominicana. Desde ahí Luperón direccionó el gobierno, que fue un gobierno profundamente progresista, que promovió a través con Eugenio María de Hostos lo que se llama el inicio de la educación. Y la educación es sumamente importante en ese gobierno y en el gobierno de la importancia de Hostos es inconmensurable para la República Dominicana. Ahí también van a hacer lo que se llama con Emeterio Betances, el Grito de Lares, y con Antonio Maceo, el antillanismo, porque Luperón, la figura de Luperón trascendió los planos nacionales con el antillanismo promovido por estos 3 grandes próceres, que
con la presencia de muchos cubanos en Puerto Plata. Ahí llegaron los Brugal, entre otra gente, los Estrada y otras familias que trajeron el cultivo del tabaco fino, la producción cañera de ron, y entonces en Puerto Plata se convierte en la cuna del antillanismo bajo la égida de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón es un hombre que fue designado en uno de esos gobiernos como embajador plenipotenciario en Europa, y se dio el lujo de codearse con los grandes literatos franceses porque hablaba francés, y también concurrió a una cena con la reina de Inglaterra. Pero asimismo también Luperón, todos somos humanos. Errare humanum es. Ya es una situación de confianza en las personas equivocadas, sí, que dejaron un impacto. Sí, correcto. Está el caso de, me imagino que tú estás insinuando a Ulises Heró. No, insinuando no, bueno, yo lo estás estoy diciendo. Sí. Pero bueno, lo que te quiero decir es que Ulises Heró fue el ministro de Guerra y Marina del gobierno de Luperón, 1879-1880, y tenía a su cargo, porque tenía una influencia muy grande en el sur, la seguridad de Santo Domingo y de la región sur. Luperón no quiso ejercer la presidencia desde la capital por la presencia de gente partidaria de Báez y de Guillermo Cesario Guillermo. Entonces, Luperón prefirió ejercer desde Puerto Plata, donde privilegió a la prensa, a la educación, a las letras, en fin, fue un periodo de grandes logros y de grandes luces. Luperón se equivocó con Lilis, y realmente porque Luperón tenía ciertas debilidades en eso de los amigos, porque Luperón incluso en las primeras etapas tenía al Chivo Rodríguez, que era un matón, y Luperón va creciendo, se asocia con Manuel Rodríguez Oquío, este poeta extraordinario que escribió el primer himno sobre la restauración, y Luperón generó un nivel de aprobación y de participación de lo mejor de este país. Wow. O sea que Luperón es un modelo a seguir por los jóvenes de hoy, a seguir por las mujeres y los hombres que integramos a la nación dominicana. El hecho es que bajo el gobierno de Luperón, Lilis alcanzó una jerarquía que no había tenido. Y a partir de ahí es que puede aspirarse para hacer el poder. Sí, y realmente Lilis tenía unos antecedentes brillantes. Lilis era un hombre profundamente inteligente, pero Lilis no tenía la grandeza moral de Gregorio Luperón. Gregorio Luperón fue un hombre honesto, un patriota ejemplar y que dio muestras elocuentes de apego a la dominicanidad. Yo creo que es una cosa importante pensar en que esta explicación de Luperón nos ayuda a conocer la esencia de nuestros patriotas. Por ejemplo, los dominicanos no saben lo que fue el heroísmo de Juan Pablo Duarte. Dedica su vida a construir un movimiento. Sobre ese movimiento se establecen la base y los principios, porque esa bandera y ese mecanismo de Dios, patria y libertad, que era la base de los trinitarios, se convirtió en un eje nacional. Y él, manteniendo su pureza, no pudo ejercer ningún cargo político. Porque en el fondo Duarte tenía una idea de la sociedad que queríamos, incompatible con el oportunismo tradicional que atravesaba a todos los combatientes. Sí. Luperón tiene a su favor de que él no está asociado a ninguna experiencia de beneficio personal. Su marca es que bajo su asombro pasó el que después fue un dictador. Pero nada de eso quita de que Luperón como tal es portador de nuestro reconocimiento. Y te agradecemos a ti que pueda haber asistido aquí a proyectar esta imagen desconocida para mucha gente de lo que fue la perseverancia y la tendencia al desarrollo de un muchacho que no tenía base material, sino, lo puedo decir con estas palabras,
lo que tenía y tuvo siempre fue los inmensos cojones para ir hacia adelante. Sí, Luperón es el soldado de la democracia. Señores, con este bello programa, con este bello cierre, cerramos el programa de hoy, pero se pueden quedar ahí porque entonces vamos a hacer un análisis de los últimos comentarios que han enviado. Hasta la próxima semana. En la noche de hoy quiero referirme a los comentarios que hemos recibido por el programa anterior, en el cual nos fuimos acompañados del doctor José Joaquín Puello, que nos narró pedazos muy importantes de inmediatamente qué pasó después de la muerte de Trujillo, cómo él se encuentra estando de guardia en un hospital y llega herido ya Pedro Livio Cedeño. Y de ahí surgieron muchísimas otras historias del complot contra Trujillo. Y los amigos que nos escriben acá, son muchos con este tema, Waldo Ramírez, Emilio Marte 267, Astrópago, Perseguidor, Wilfrido y Emilio Marte, y Juan Arias, todos se han referido al problema de Pupo. ¿Qué pasó con Pupo Román, que era el jefe del ejército y que tenía la responsabilidad de que tan pronto se matara a Trujillo, él tenía que ir a dar el golpe de Estado? Y Pupo Román no fue que, ¿cómo explicarlo? Tú tienes un plan. Imagínate tú con el temor de lo que está pasando, de que están matando a un semidios. Y tú estás comprometido en eso y tú estás esperando para ejecutar la acción que te mandaron. Y de repente, de la nada, llega un carro a tu casa y un calié que había pasado por la autopista actual autopista 30 de Mayo y que había visto lo que había pasado, ya pidió el teléfono de la casa. Imagínense a Pupo Román las cosas que habrá pensado. Será un gancho, vienen todos, están todos los militares allá afuera, ya nos agarraron, y él llama y da la alarma. Y Pupo desgraciadamente no interrumpió eso. Señores, y Pupo Román pagó las indignidades, el dolor, las torturas más obscenas que un ser humano ha podido soportar. Y así murió, por ese detalle. Pero son cosas de la vida. ¿Qué hubiera pasado si ese calié no hubiera llegado e interrumpido ese proceso? Gracias por participar. Muchísimas gracias a todos.